Hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la segunda clase de la parte de microbiología del área de defensa, correspondiente a la segunda unidad. Vamos a ver infecciones respiratorias de la vía aérea superior e inferior no granulomatosas. Debido a que las granulomatosas corresponden a la UP número 5, la van a ver mejor con RIM. Bueno, como siempre, antes de hablar de un grupo de infecciones, vamos a hacer referencia a los mecanismos de defensa del sitio en cuestión. Acá vamos a hablar de la vía aérea. La vía aérea se divide en dos segmentos, la vía aérea superior o alta y la vía aérea inferior, tomando a la epiglotis como reparo anatómico divisor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, principalmente porque vamos a decir que de la epiglotis para arriba todo está colonizado, ¿sí? Vamos a tener microbiota habitual, mientras que de la epiglotis para abajo todo es sitio estéril. Bien, la vía aérea va a tener un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco. Recuerden que el moco es un elemento que forma parte de la respuesta inmune innata, participa en la inmovilización de distintos patógenos, ¿sí? En las fosas nasales vamos a encontrar pelos, que se conocen como vibrisas, que sirven también como para atrapar macropartículas, eventualmente algunos microbios, y también para calentar el aire que ingresa. Vamos a tener el movimiento ciliar, ¿sí? Que es ondulante y que sirve para expulsar microbios que ingresan. Bueno, el moco, lo que mencioné previamente. La tos y los estornudos son mecanismos de defensa, tal es así que cuando uno los inhibe mediante fármacos, por ejemplo, antitusígenos, el ingreso de microorganismos se ve facilitado. Vamos a tener distintas proteínas que se secretan a nivel de la mucosa, ¿sí? Como en todas las mucosas, IgA, vamos a tener distintas proteínas bactericidas. Todos estos elementos que forman parte de la respuesta inmune innata van a fallar en sujetos desnutridos, ¿sí? Van a fallar también en los extremos de la vida. En personas que tengan una patología puntual, tales como la deficiencia de IgA. Otro elemento importante que forma parte de la respuesta inmune innata que vamos a encontrar en la vía aérea es la microbiota habitual. Recuerden que sitio que se encuentra colonizado con microbiota habitual es un sitio al cual, por lo general, otras bacterias no van a asentar. Entonces, si yo borro la microbiota habitual, dejo espacios libres para que bacterias patógenas asienten. Vamos a tener cómo se establece la microbiota habitual de la vía aérea. En las primeras 4 a 12 horas de vida se coloniza la boca, luego con la dentición desde el sexto mes de vida aumentan los anaerobios, y vamos a tener distintas especies que forman parte de la microbiota habitual de la faringe. Bueno, sin más preámbulos, nos metemos a charlar un poquito sobre lo que son las infecciones respiratorias altas. Vamos a hablar primero de lo que es un resfriado común, que no es ni más ni menos que la infección e inflamación de la mucosa nasal y faríngea. O sea que cuando hablamos de resfriado común es un término bastante inespecífico, que engloba una rinitis, una faringitis, ¿sí? Es frecuente en los meses fríos del año y es una infección autolimitada, benigna y de curso ambulatorio. Los agentes causales van a ser virus, ¿sí? Virus respiratorios, todos los que vimos en la UP número 3 de injuria, coronavirus, rinovirus, parainfluenza, metaneumovirus, incluso el virus influenza a veces puede generar nada más que un resfriado común. Y la clínica del resfriado común va a ser cefaleas, obstrucción nasal, hiperemia nasal, goteo nasal. Todos hemos tenido en algún momento un resfriado común, ¿sí? Vamos a tener muchos estornudos, ¿sí? La afección del estado general es variable. Hay personas que pueden circular teniendo un resfriado común porque lo único que tienen es un goteo nasal persistente y una obstrucción nasal, pero hay personas que cursan incluso con fiebre y astenia. Entonces, con un simple resfriado, estas personas se ven tiradas en la cama. El diagnóstico de un resfriado común, por supuesto, es clínico, porque como dijimos que los agentes causales son virus, la forma de diagnóstico
dependería de un método caro, como es la PCR, cosa que no vamos a hacer para un resfriado común. Bueno, la gripe, recuerden que cuando hablamos de gripe hacemos referencia a la infección por virus influenza, ¿sí? Distinto es hablar de síndrome gripal. El síndrome gripal es básicamente lo que acabo de comentar, con resfriado común. Son dos términos que van muy de la mano, porque como dije recién, la afección sistémica del resfriado común es variable, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de gripe hacemos referencia a la infección producida por virus influenza A, que genera lo que se conoce como un síndrome gripal, ¿sí? Y que de todos estos virus de la gripe, el virus influenza A es el más grave, ¿sí? Porque recuerden que tiene la capacidad de mutar completamente, de cambiar completamente sus proteínas año a año, ¿sí? Impidiendo que las personas que hayan sido infectadas el año previo tengan inmunidad de memoria frente a esas proteínas, porque como les digo, mutan completamente año tras año. Son capaces de mutar completamente, cambiar totalmente su estructura. A diferencia de los virus B y C, que sí, van a sufrir mutaciones, pero no van a ser completas, ¿sí? Esas mutaciones, de manera tal que las proteínas que se forman año tras año tienen cierta semejanza entre sí, de manera tal que van a poder generar cierta inmunidad. El virus de la gripe A es el que generó la pandemia pasada, la pandemia de la gripe A del año 2009. Bueno, con respecto a la clínica, acá hay una importante repercusión sistémica, el cuadro inicia en forma brusca, fiebre, la fiebre es un factor muy importante y va a ser lo que nos va a alarmar en los pacientes con gripe, ¿sí? Y nos va a hacer diferenciar por ahí lo que es un resfriado simple de una gripe. Esa fiebre va a cursar con escalofríos, mucho dolor de cabeza, astenia, ¿sí? Síntomas respiratorios, sí, el paciente va a tener tos, por lo general va a ser una tos no productiva, ¿sí? Una tos más bien seca. Recuerden que la afección de los virus siempre es más generalizada, ¿sí? El virus por lo general no me va a hacer estrictamente una faringitis, sino que me va a hacer una faringitis, rinitis, laringitis a veces, ¿sí? A diferencia por ahí las bacterias, ya cuando hablemos de faringitis por bacterias, vamos a ver que es más localizada la afección. En el caso de las infecciones bacterianas. Incluso, por ejemplo, no es infrecuente que los pacientes que cursan con síndrome gripal, por supuesto los síndromes gripales por lo general son virales, por ejemplo, también pueden hacer una conjuntivitis en algunos casos. ¿Sí? Bien. Bueno, laringitis, traqueitis, dolor retroorbitario, eso es bastante característico también de las infecciones virales, fotofobia, lagrimeo, síntomas digestivos como náuseas, vómitos, ¿sí? Va a tener un periodo de incubación bastante corto, de 1 a 2 días, y la evolución es por lo general, benigna y autolimitada. ¿Qué pasó en el 2009 con la pandemia de la gripe A? Bueno, es básicamente lo que está pasando ahora con el COVID. Como nosotros sabemos, los virus respiratorios van a generar afecciones distintas y van a atacar de distinta manera y manifestarse de distinta manera en distintas personas, teniendo en cuenta las comorbilidades que estas personas tengan, teniendo en cuenta su edad, ¿sí? Y cómo se encuentren previamente sus líneas de defensa. No va a ser lo mismo la acción de un virus influenza A sobre una persona de 20 años sin comorbilidades que sobre un anciano de 70 años con EPOC, con insuficiencia cardíaca, o sobre un niño de 1 año, ¿estamos? O de 6 meses. Entonces, siempre hay que hacer un análisis bien puntual de cada una de las personas que se ven afectadas por esto. Por supuesto que en la pandemia del 2009 la gente que murió era gente que tenía factores de riesgo, por lo general. Más o menos lo que está pasando actualmente. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de gripe? Bueno, el diagnóstico de gripe se hace mediante un aspirado nasofaríngeo, ¿sí? O bien un hisopado, también se puede hacer. Antes del tercer día del inicio de los síntomas se recomienda hacerlo. Y el diagnóstico se va a hacer por PCR o por búsqueda de antígenos.
La profilaxis es la vacuna antigripal. Recuerden que la vacuna antigripal es una vacuna virus inactivo. Yo esto les voy a insistir mucho acá en defensa porque no pueden ir a rendir defensa si no saben la composición de las vacunas y cuándo se tienen que poner estas vacunas. No pueden ir a rendir defensa sin eso, ¿sí? Recuerden que la vacuna de la gripe se coloca una vez al año a partir de los 6 meses de vida. ¿Estamos? En el calendario se encuentra para los niños de 6 meses a 2 años, para embarazadas, para adultos mayores, inmunodeprimidos, personas en riesgo a complicaciones y personal de salud. Cuando hablamos de personas en riesgo a complicaciones, hacemos referencia a personas que tuvieron una neumonía severa, personas que tienen EPOC, personas que tienen alguna patología intersticial crónica del pulmón, personas que tuvieron un trasplante, insuficiencia cardíaca, alguna patología de base que por prescripción médica, HIV positivos, por ejemplo, personas que por prescripción quizás no tienen 65 años, pero requieren esa vacuna y con un pedido del médico va y se la colocan en el vacunatorio público. Bien, y un dato de color, en los niños, que fíjense que 6 meses a 2 años, la dosis, o sea, es la mitad, o sea, se ponen 2 dosis separadas por un mes. O sea que si el chico se pone la vacuna a los 6 meses, a los 7 se tiene que poner la segunda dosis. Bueno, tenemos las anginas o faringoamigdalitis. ¿Es lo mismo decir faringoamigdalitis que angina? Sí, el nombre correcto es faringoamigdalitis, ¿sí? Que es el proceso inflamatorio agudo de faringe y amígdalas, pero lo van a leer como angina. Bien, ¿cuáles son los agentes causales de las anginas? Bueno, hasta en un 80% las anginas se producen por virus. Los mismos virus que mencioné recién, rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza para influenza. Además, vamos a tener virus que van a generar por ahí una angina que va a tener una característica más propia, una personalidad, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, o el virus herpes de tipo 1 y 2, o el virus Coxsackie. Mientras que las bacterias van a generar el 15 a 30% de los casos. Dentro de lo que son las faringitis bacterianas, el 99% son producidas por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, mejor conocido como Streptococcus pyogenes, ¿sí? También vamos a tener a otros Streptococcus beta hemolíticos como el C y el G. Por lo general, las faringitis bacterianas se van a producir en niños, ¿sí? En niños, en adolescentes, no son tan frecuentes en adultos después de los 40 años, no son tan frecuentes en esa edad. Bien, y vamos a tener también alguna faringitis producida por hongos del género Candida. Bien, entonces, esto sería la definición de faringitis, faringoamigdalitis, y esto sería cuáles son los agentes causales posibles. Este ejercicio yo quiero que lo hagan para todas las patologías infecciosas que vamos a ver acá en defensa. Que hagan, fíjense, esta nueva mirada que yo les estoy proponiendo, que es lo que propone la cátedra, por supuesto, no es algo que a mí se me ocurra, sino que fíjense cómo en injuria veíamos cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos. Bueno, y acá vemos infecciones respiratorias, faringoamigdalitis. ¿Cuáles bacterias producen la faringoamigdalitis? ¿Cuáles virus? ¿Cuáles hongos? ¿Cuáles parásitos? Así lo tienen que hacer con todas las patologías. Bien, ahora vamos a hacer la clasificación más clínica de lo que son las faringitis. Que esta clasificación yo la saqué del libro de otorrinolaringología, que esto ustedes lo van a ver el año que viene recién, pero está perfecto que en el examen de defensa lo digan de esta manera, porque al fin y al cabo es lo mismo. A las anginas, si bien yo ya les comenté las anginas, las faringoamigdalitis infecciosas, cuáles son los agentes causales, también podemos hacer una clasificación clínica. La primera y la más importante, no la más frecuente, pero la más importante, es la angina pultácea. Cuando hablamos de angina pultácea, hacemos referencia a una angina bacteriana. ¿Sí? Bien, básicamente por lo general van a ser bacterianas, aunque el virus de Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis infecciosa, puede en algunos casos dar exudados purulentos. Hasta en un tercio de las mononucleosis puede haber esta faringe que vemos ahí en la imagen de la derecha, con placas, ¿sí? Bien, como les mencioné previamente, como me adelanté un poquito, en las faringitis bacterianas la afectación va a ser principalmente local. ¿Qué quiere decir? Que por lo general el paciente que tiene una faringitis bacteriana no va a tener laringitis, no va a tener tos seca perruna de una laringitis, no va a tener esa chorreadera de mocos transparentes típica de la rinitis viral,
no la va a tener. ¿Por qué? Porque la afectación es principalmente faríngea, no va a haber afección laríngea ni de las fosas nasales. ¿Estamos? Es bien faríngea. Por eso dice ausencia de afección de otras mucosas. Por lo general, yo les insisto, esto es por lo general. Siempre la cátedra les va a insistir con que hay que tratar de hacerles diagnósticos de faringitis a todas, siempre que tengamos posibilidad, ¿sí? Pero obviamente no siempre vamos a tener disponibilidad de hacer un test diagnóstico. Entonces hay que conocer medianamente y tener idea de un criterio clínico, porque realmente este es un motivo de consulta de todos los días. ¿Cómo me doy cuenta o cómo diferencio una faringitis viral de una faringitis bacteriana? Bueno, por estos tips que yo les estoy tirando. Además del claro elemento purulento que se puede observar en la faringe de la derecha, todas estas cuestiones que yo les estoy mencionando. Bien, bueno, si tuviese la posibilidad de hacerle un laboratorio a esta persona, tendría una leucocitosis con desviación a la izquierda, aunque por lo general no es necesario hacerlo. Fiebre alta, que no lo mencioné, por lo general la fiebre en las faringitis bacterianas es mucho más alta que en las faringitis virales. ¿Sí? El paciente tiene 39, 40 grados de fiebre y es persistente. El paciente se tira en la cama, o sea, la faringitis bacteriana te voltea. ¿Estamos? Eh, Al principio, ¿por qué puse estas dos imágenes? La de la izquierda es una faringe en fresa, se llama, ¿sí? Una faringe en frutilla o en fresa, es una faringitis que tiene una base eritematosa y puntitos rojos, ¿sí? Pero después eso se convierte en la imagen de la derecha, en el exudado críptico que podemos observar ahí, ese exudado, esa pus en las criptas amigdalinas bien típica de la faringitis pultácea. Eso no aparece desde el principio, ¿sí? Entonces, si a mí me llega el paciente con lo de la izquierda, no está mal esperar 1 o 2 días. ¿Estamos? Bien, adenopatías cervicales importantes. Eso también es interesante. Más frecuente en niños y adultos jóvenes, como les había mencionado previamente. Bueno, después vamos a tener, perdón, que me olvidé mencionar lo que está acá a la izquierda. Recuerden que cuando hablamos de angina pultácea hacemos referencia principalmente a Streptococcus pyogenes, ¿sí? Y cuando hablamos de Streptococcus pyogenes en faringe, tenemos que pensar en cuáles son las complicaciones post-estreptocóxicas, que son las que aparecerían en los casos en los cuales yo no hago un tratamiento o no hago el tratamiento a tiempo, ¿sí? Antes de los 9 días de iniciada la infección. Bien, vamos a tener las complicaciones supurativas y las no supurativas. Las supurativas no tienen que ver con esto de los 9 días que yo les mencioné, porque no tienen nada que ver con los anticuerpos. ¿Qué es una complicación supurativa de una infección estreptocóxica? Básicamente los abscesos, ¿sí? Los abscesos parafaringios, retrofaringio, laterofaringio o periamigdalismo. Esos son los 3 principales abscesos que se pueden producir. Básicamente se producen por una extensión de este proceso infeccioso que afecta a la faringe y las amígdalas de esta persona. Este proceso se extiende a otras partes del cuello y por ende puede comprometer distintas estructuras nobles que los atraviesan, que pasan por estos espacios del cuello, que hay muchísimas estructuras nobles. Por eso el cuadro cobra una relevancia muchísimo mayor cuando el paciente tiene un absceso, cuando tiene un flemón, que recuerden cuál es la diferencia entre absceso y flemón. ¿Estamos? Otra de las complicaciones supurativas también podría ser tranquilamente una otitis media, ¿sí? Producida por este Streptococcus pyogenes secundaria a una faringitis pultácea. Bueno, después vamos a tener las complicaciones no supurativas, que son las que tienen que ver, por un lado, con los anticuerpos. Estos anticuerpos que se producen en altos tenores después de los 9 días de infectada la persona si no recibe anticuerpos. Perdón, si no recibe antibióticos. ¿Qué pasa con estos anticuerpos? Estos anticuerpos por lo general establecen reacciones cruzadas con distintas proteínas de nuestro organismo y pueden generar complicaciones inmunológicas tales como la fiebre reumática, lo cual es rarísimo, actualmente es rarísima la fiebre reumática, no existe prácticamente, que genera ni más ni menos que una pancarditis, o sea, pan significa todo, carditis habla de el corazón, entonces pancarditis hace referencia a una miocarditis más una pericarditis más una endocarditis, además de generar artritis migratoria, típica de la fiebre reumática. Y además vamos a tener a la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Actualmente esos procesos son muy infrecuentes porque todo el mundo recibe tratamiento inmediato para
para la faringitis pultáceas. Incluso están sobremedicados los pacientes que tienen faringitis. Muchas faringitis virales se les da antibióticos como si fueran bacterianas y no lo son. Bien, y otra complicación no supurativa de las anginas pultáceas, todo esto no lo puse en el Power porque es más repaso de lo que ya vieron en Injuria, pero no se olviden de que la escarlatina puede ser tranquilamente una complicación no supurativa de la angina pultácea. Bien, después tenemos las anginas rojas. Las anginas rojas son las más frecuentes. Básicamente la diferencia puntual es que acá no hay ese exudado críptico que veíamos previamente, sino que solamente hay un enantema. ¿Qué quiere decir enantema? Una mucosa rojiza, ¿sí? Hay mucha congestión en esta faringe, vemos las amígdalas muy inflamadas, vemos la superficie de color bien rojo, pero no vemos pus, no vemos placas, no vemos las criptas amigdalinas llenas de pus, como en el caso anterior. Esto es una angina que es clásicamente viral. Seguramente esta persona tiene afectación de otras mucosas, tiene rinitis, conjuntivitis, laringitis, traqueitis, es decir, esta persona no solamente me dice que tiene dolor de garganta, sino que tiene también mocos, tiene tos, ¿estamos? Y tiene febrícula, ¿sí? Por lo general no va a tener una fiebre súper alta como en la faringitis bacteriana, básicamente eso. Y por lo general la ausencia de exudados faringeos hago referencia a exudados purulentos, ¿no? Bien, otra faringitis que es una faringitis viral, pero tiene, como les había mencionado previamente, una personalidad propia, es la mononucleosis infecciosa, que recuerden que es producida por el virus de Epstein-Barr, se da principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, es lo que se conoce como enfermedad del beso, por eso bueno, la transmisión es por contacto directo, por eso justamente recibe este nombre. Se asocia con linfoma, ¿sí? Porque se sabe que el virus de Epstein-Barr es un virus oncogénico, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para la UP número 1 de defensa, justamente porque fíjense la imagen de esta niña bien abajo, la niña del medio en la parte inferior de la pantalla. Tiene unas adenopatías cervicales que son realmente alarmantes, ¿sí? Y a veces la mononucleosis puede empezar con estas adenopatías sin que el paciente haga las otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, faringias, sino que el paciente consulte con fiebre y adenopatías nada más. Entonces ahí me hace asustar, ¿sí? Me hace plantear a esta mononucleosis como un diagnóstico diferencial con algo neoplásico. ¿Estamos? Entonces, siempre, siempre, frente a una adenopatía cervical, tengo que considerar como diagnóstico diferencial a la mononucleosis infecciosa, principalmente en niños. Alerta, bandera roja, UP número 1 de defensa. Bien, además, bueno, la mononucleosis infecciosa decimos que tiene una personalidad propia como faringitis, porque realmente la afección sistémica que genera es muy marcada, la fiebre que genera es muy marcada, genera mucha fatiga, mucha pérdida de apetito, mucha cefalea, ¿sí? Fotofobia, además de dolor de garganta, ¿sí? En la faringe podemos en algunos casos, hasta en un tercio de los casos, encontrar exudado, como en esta faringe que encontramos en la imagen de la izquierda, pero en otros casos no, lo único que vamos a encontrar es una angina roja como en la diapositiva anterior. Bueno, las adenopatías cervicales son muy marcadas, ¿sí? El paciente puede presentar tos, vamos a tener una esplenomegalia muy marcada, que en algunos casos cuando es extrema la esplenomegalia, recuerden que siempre el vaso se busca en fosa ilíaca derecha, crece hacia allí, ¿sí? Y también va a presentar manifestaciones digestivas como náuseas y vómitos. Bien, después vamos a tener las anginas pseudomembranosas, ¿sí? Fíjense que esta es una angina candidiásica. Lo que genera básicamente es ese exudado que se dispone a la manera de una membrana sobre el paladar y sobre la orofaringe, por eso se habla de angina pseudomembranosa. Recuerden que cuando nosotros encontramos un paciente con una faringitis candidiásica, tenemos que buscar algún factor de inmunodepresión, ¿sí? El paciente tiene VIH, el paciente tiene diabetes, el paciente estuvo estresado, tomó antibióticos de amplio espectro, algo pasó en ese paciente porque no cualquiera hace una candidiasis orofaringea de la nada, ¿se entiende? Recuerden que cándida es un comensal en nuestro organismo, ¿sí? Perdón, un comensal.
las relaciones de mutualismo, pero me refiero a que forma parte de nuestra microbiota habitual. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo va a crecer más rápido? Y cuando se alteren los mecanismos de defensa propios de esta persona. Bien. También la lengua se puede ver afectada, es bastante característica la faringitis candida, así que el diagnóstico es bastante sencillo una vez que llega el paciente de esta forma. Bueno, después tenemos las anginas vesiculosas, podemos ver en esta imagen que no tiene la mejor definición, pero se pueden ver marcadas ahí con flechitas, las vesículas dispuestas sobre el paladar y sobre la orofaringe de esta persona. En este caso no hay muchas vueltas que darle, el paciente tiene una herpangina, ¿sí? La herpangina es, según Telma, la única angina que tiene diagnóstico clínico. Porque yo veo esto y ya está, es un herpes, ¿estamos? O bien podría ser también un Coxsackie, porque muchas veces estas vesículas en el paladar y en la faringe aparecen en los niños que hacen la famosa enfermedad mano-pie-boca, donde además de tener las vesículas en la faringe, el chico también va a tener vesículas a nivel de las manos y a nivel de los pies. Además de que va a tener fiebre y va a estar irritable y con falta de apetito y demás, ¿sí? Pero son por lo general cuadros autolimitados. Por supuesto, la faringitis herpética es un cuadro que en algún momento de la vida va a resurgir. Recuerden que los virus herpes persisten acantonados en los ganglios nerviosos que inervan el sitio a través del cual ingresaron, de manera tal que son infecciones que persisten para el resto de la vida. En cambio, las de Coxsackie no, son autolimitadas. Bueno, después tenemos la angina de Vincent. La angina de Vincent es lo que se conoce como gingivitis ulcerosa necrosante o angina fusoespirilar, porque los agentes causales son principalmente, bueno, son anaerobios de la boca, principalmente del género Fusobacterium, más una espiroqueta que se conoce como Borrelia. Por eso decimos fusoespirilar, angina fusoespirilar. Se da principalmente en personas que tienen mal estado dentario, falta de higiene, falta de piezas dentarias, ¿sí? No se va a dar en una persona que se cepilla los dientes al menos una vez al día, de manera tal que, fíjense el estado de la boca de esta persona, más allá de la angina, ¿sí? Y de la afectación de las encías que esta persona pueda llegar a tener, su higiene no es la mejor. Bien, la clínica va a ser fiebre, gingivomorragia, adenopatías, halitosis, que es básicamente mal aliento, y amigdalitis unilateral. Eso es bastante característico. Unilateral la amigdalitis. Y el diagnóstico se hace con un simple Gram, ¿sí? Porque yo tomo muestra de la boca de esta persona, la miro al microscopio aplicando las tinciones correspondientes y puedo observar esa asociación fusoespirilar. Entonces es muy importante para el diagnóstico de angina de Vincent el Gram, ¿sí? En las infecciones por anaerobios, por lo general, es muy importante el Gram. Bueno, diagnóstico de faringitis. Bien, vamos por partes. Bueno, la angina de Vincent ya lo mencioné, básicamente es un Gram. Vamos a arrancar. Ahí está. Bueno, primero teníamos a las anginas pultáceas. Las anginas pultáceas, el diagnóstico es, la muestra va a ser el exodofaringio, y el diagnóstico se va a hacer siempre en forma directa. Gram, ¿por qué está tachado? Porque las anginas pultáceas son producidas por Streptococcus pyogenes. Y Streptococcus pyogenes puede formar parte de la microbiota habitual. De manera tal que, si yo tomo un exodofaringio y lo miro al Gram y encuentro Streptococcus pyogenes, no estoy diagnosticando nada. ¿Estamos? En cambio, si yo tomo ese exudado, lo siembro y en un medio de cultivo, después de determinada cantidad de tiempo en la estufa, crece una cantidad importante, con un simple inóculo de exudado, logro hacer crecer una cantidad importante de Streptococcus pyogenes, eso significa que ese exudado tenía un montón de Streptococcus pyogenes, ¿entiende? Entonces, no vamos a hacer Gram de exudadofaringio en búsqueda de Streptococcus pyogenes, sí vamos a hacer cultivo de ese exudadofaringio y la identificación. No vamos a hacer antibiograma, porque el Streptococcus pyogenes, por suerte, es una bacteria que hasta el momento no ha presentado resistencia a la penicilina. Sí vamos a hacer antibiograma en pacientes que sean, por ejemplo, alérgicos a la penicilina y que requieran tratamiento con otros antibióticos,
macrólidos, por ejemplo, porque el Streptococcus pyogenes sí ha presentado resistencia a macrólidos. Bien, recuerden que acá en defensa siempre les van a preguntar cuánto tiempo tardan los estudios. Entonces, 72 horas es lo que voy a tardar en recibir un informe de un cultivo de un exudado faríngeo. Pero por otro lado, recuerden que para buscar Streptococcus pyogenes en la faringe también tenemos otra alternativa, que es el test rápido. El test rápido se fundamenta en buscar antígenos del Streptococcus pyogenes en ese exudado y va a estar disponible en 30 minutos. El indirecto no me sirve para diagnosticar una faringitis, solamente me sirve para ver si la persona tiene anticuerpos. ¿Cuándo voy a pedir un diagnóstico indirecto? Cuando la persona haga una fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocóxica para ver si la cantidad de anticuerpos que tiene en su circulación anti-Streptococcus pyogenes es realmente alta. ¿Y cómo se llama el anticuerpo que se busca? Se llama anti-streptolicina O. Ese es el nombre. Eso he escuchado que lo han preguntado en alguna circunstancia, así que bueno, anótenlo. La anti-streptolicina O, cuando se encuentra en más de 120 unidades, estamos hablando de altas concentraciones que podrían relacionarse con, obviamente, si el paciente tiene una clínica compatible y demás, con una glomerulonefritis postestreptocóxica o una fiebre reumática. Bien, para las anginas candidásicas la muestra va a ser el exudado faríngeo, básicamente esa pseudomembrana blanquecina producto de la cándida, ¿sí? El diagnóstico va a ser directo, GRAM, cultivo e identificación. Recuerden que para las cándidas tampoco se hace antibiograma, antifungigrama, a menos que sea una cándida no albicans o a menos que el paciente ya haya realizado tratamiento con azoles, que son los fármacos top para las cándidas, el miconazol, el ketoconazol, el fluconazol, ¿sí? Y no haya resultado ese tratamiento. Entonces ahí sí, se pide un antifungigrama. Bien, después tenemos las anginas vesiculosas, el diagnóstico de la herpangina es clínico, y en el caso de que sospeche una enfermedad mano-pie-boca, se pueden buscar anticuerpos antivirus Coxsackie. Bien, para la mononucleosis el diagnóstico va a ser directo, PCR, indirecto, serología. Bien, ¿la PCR se usa de entrada para el diagnóstico de mononucleosis? No, no. ¿Qué vamos a hacer de entrada en un chico que me consulta con adenopatías y fiebre? Si yo quiero descartar una mononucleosis, lo que voy a hacer es un monotest. Recuerden, por eso se les puse en negrita. El monotest de todos los anticuerpos que se pueden buscar para la mononucleosis, el más importante y el que quiero que recuerden es el monotest. Monotest positivo me hace referencia a prueba de Paul Bunel positiva. Que recuerden de injuria, que esto lo expliqué en la clase de mononucleosis, de virus herpes, que lo que hace es buscar anticuerpos heterófilos. Bien. Bueno, acá tenemos una imagen que nos muestra básicamente cómo se saca el exudado faríngeo, cómo se hace un hisopado faríngeo. Siempre que hay que recomendarle al paciente que esté en ayuno, ¿sí? Que trate de asistir temprano al laboratorio o a donde se vaya a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque yo haciéndole esto puedo inducirle un vómito, ¿sí? Puedo inducirle vómitos al paciente, de manera tal que va a ser bastante desagradable para nosotros y para él. Entonces, tratar de hacerlo en ayuno, primero también, primero para evitar los vómitos y segundo para evitar que hayan restos de comida en la boca, ¿sí? Que venga higienizado, si tiene de alguna manera que lo haga a la mañana, básicamente. Bien, después tenemos las laringitis infecciosas. Cuando hablamos de laringitis hacemos referencia a la inflamación de la laringe, secundaria a una infección. Fíjense, acá tenemos un gráfico bastante bueno sobre las diferencias entre una laringe normal y una laringitis aguda. Fíjense cómo la laringitis aguda, laringitis, o sea, hacemos referencia a itis, inflamación. Todos los elementos de la respuesta inflamatoria que estudiaron en injuria los pueden encontrar en esta faringe. Vamos a tener vasodilatación para el pasaje de los elementos celulares de la sangre hacia el intersticio donde se va a llevar a cabo esta respuesta inflamatoria. Entonces esa vasodilatación, esa congestión en el tejido, una congestión local muy importante, ¿estamos? Vamos a tener un rubor muy importante, un eritema de toda la superficie comprometida. Y neutrófilos, basófilos,
todos los elementos celulares de la sangre pasando desde la misma hacia el intersticio. Bueno, la laringitis, la clasificación más importante es según el sitio, que vamos a tener las laringitis supraglóticas, que son las más graves, las que afectan a la epiglotis, y las laringitis subglóticas. Las laringitis supraglóticas es la laringitis producida por el Haemophilus influenzae tipo B, es lo que se conoce como falso Krupp. No es ni más ni menos que una celulitis del área supraglótica, es más frecuente en niños de 2 a 6 años, pero actualmente, por suerte, casi ha desaparecido gracias a la vacuna. Es una laringitis extraordinariamente grave porque se comporta como una obstrucción súbita, ¿sí? Rápidamente progresiva de las vías aéreas, que genera ni más ni menos que asfixia. El paciente además va a tener un aspecto séptico, o sea que es un paciente que tiene fiebre, que tiene taquicardia, que suda, que está temblando. Recuerden que hay una infección bacteriana, siempre la afectación sistémica es peor, siempre la fiebre es más alta. Y lo típico de las laringitis es el estridor, ¿sí? El estridor, que es un elemento fundamental del síndrome de obstrucción laríngea. Si yo tengo una laringe y la obstruyo, cuando el aire pase, va a generar un silbido. Esa es básicamente la explicación fisiopatológica del estridor en forma muy rudimentaria, pero es de esa manera. ¿Estamos? Por lo general, el estridor inspiratorio me habla de una obstrucción en la epiglotis. ¿Sí? Cuando la obstrucción se encuentra más abajo, por ahí el estridor va a ser bifásico, o cuando ya se encuentra en la subglotis o a nivel de los bronquios, el estridor es más bien expiratorio. Bien, también podemos encontrar en esta laringitis supraglótica una sensación de hambre de aire. Es un niño que está concentrado en respirar, es un niño que se sienta con la cabeza estirada hacia adelante, intentando cazar aire, intentando mantener abierta la vía aérea, ¿sí? Mucho dolor de garganta y cialorrea, o sea, mucha secreción de saliva, que eso también empeora la situación porque el chico se ahoga. ¿Estamos? Bien, justamente porque no puede tragar. Bueno, y después tenemos las laringitis subglóticas, que son cuadros leves, autolimitados, generados casi en su totalidad por virus. Las laringitis y las bronquitis son virales. La clínica son 3 elementos clásicos los que definen a la laringitis. El primero y el más importante es la tos perruna. La tos bien seca, esa tos que requiere antitusígenos porque realmente es nociva de lo fuerte que tose el chico y de la irritación que hay en la vía aérea. Esa es la tos que requiere antitusígenos y es la tos de la laringitis. El estridor y la disfonía, justamente porque toda la zona de las cuerdas vocales está inflamada. Entonces esos son los 3 elementos claves de la laringitis subglótica. Son virales, ¿sí? Y como toda afección viral, puede cursar con afección de otras mucosas. Rinitis, faringitis, bronquitis. Bueno, el diagnóstico. Para la laringitis supraglótica lo que se va a hacer es un aspirado nasofaringeo, porque el chico básicamente no expira. No expectora, quise poner ahí, no sé por qué me puse no expira. No expectora, quise poner, perdón. Y lo que vamos a hacer es gram, cultivo, identificación y antibiograma. Así es importante el antibiograma porque estamos hablando de un Haemophilus influenzae de tipo B. Insisto, la laringitis supraglótica no es frecuente gracias a que hace varios años ya que a todos nuestros niños en nuestro país los vacunamos con la quíntuple y la cuádruple. ¿Estamos? Bien, después tenemos la subglótica, que por lo general son virales, por lo tanto no se realiza diagnóstico microbiológico. Bien, y acá lo más importante que tienen que saber de todo esto, porque se lo van a preguntar, ¿cuál es la vacuna que existe y que nos protege contra el Haemophilus influenzae de tipo B? Digamos, ¿cuáles son las vacunas que contienen en su composición el antígeno del Haemophilus influenzae de tipo B vacío? Básicamente la quíntuple y la cuádruple. Cuando se colocan la quíntuple 2, 4 y 6 meses y la cuádruple una vez a los 15 a 18 meses. La triple ya no tiene protección contra el hemófilos.
Bueno, después tenemos la difteria. La difteria es una faringolaringitis pseudomembranosa. También es una infección muy poco frecuente gracias a la vacunación. Vamos a pasarla rapidito. Recuerden que el agente causal es Corynebacterium diphtheriae, gracias a la toxina diftérica. El único reservorio es el hombre. La transmisión se da de distintas maneras, persona a persona, vomites, secreciones respiratorias, leche contaminada. Se incuba de 2 a 5 días, ¿sí? Predomina en personas de bajo nivel económico, con escasa higiene y que viven hacinadas. Se da más frecuentemente en los meses fríos del año. No se da directamente, la difteria es muy rara, muy rara. Por supuesto, la infección ha disminuido con las vacunas. Bueno, esto es lo que genera o generaba la difteria. Eso, lo que podemos ver en la imagen de la izquierda, es esa famosa pseudomembrana producida por esa toxina diftérica. Esa pseudomembrana, cuando uno la retira, está tan adherida, que cuando uno la retira, sangra un montón abajo. ¿Estamos? Bien, el paciente va a tener mucha fiebre, un estado séptico, una afección importante del estado general y mucho dolor de garganta y disfagia. Y característicamente este edema de cuello que le va a otorgar esta apariencia de la niña de la derecha, que tiene el famoso cuello de búfalo, debido a que hay, por un lado, mucho edema en el cuello y por otro lado, adenopatías cervicales intensas. Bueno, ¿por qué mata la difteria? La difteria mata básicamente. Por un lado hay acción local de la toxina difterica y por otro lado una acción a distancia. A nivel local, esas pseudomembranas en faringe y en laringe obstruyen la vía aérea de manera tal que generan asfixia. Y por otro lado, a nivel a distancia, lo que puede generar esta toxina difterica es una miocarditis que puede generar en forma aguda una insuficiencia cardíaca aguda que lleve a la persona al shock cardiogénico. ¿Cómo diagnosticamos la difteria? Bien, si logro sacar la pseudomembrana, sirve para diagnóstico, o bien un hisopado faríngeo. El procedimiento va a ser Gram, cultivo, búsqueda de la toxina, en muestra o en sangre, y la PCR. Bien, esto es muy importante porque hace que hoy en día no le demos tanta relevancia a la difteria, ¿sí? Y nos preocupemos por otras patologías, porque si no fuera por esta vacunita, que está incluida en un montón de vacunas que nos ponemos a lo largo de la vida, quizás hoy en día la difteria seguiría siendo un problema como en el pasado. Entonces el toxoide difterico está incluido en la quíntuple, en la cuádruple, en la triple bacteriana celular, en la triple bacteriana acelular y en la doble adulto. Bueno, después tenemos infecciones pararrespiratorias, que también decidí incluirlas en esta clase, porque en la facultad las damos así. Primero vamos a tener a la otitis infecciosa, que es ni más ni menos que la inflamación ótica secundaria a una infección. Vamos a tener que dividir entre otitis externa aguda y otitis media aguda. Fíjense que, obviamente, la otitis externa afecta el CAE, que es el conducto auditivo externo, y fíjense que los agentes etiológicos son distintos, porque en una otitis externa, que es la que se da principalmente en los nadadores, en las personas que tienen por lo general mucha humedad a nivel de las orejas, ¿sí? Del oído externo. eh, por eso se pueden producir por pseudomonas, por cándidas, o bien por Staphylococcus aureus. Y raro, pero posible, por Aspergillus, hongos del género Aspergillus. En cambio, la otitis media aguda es bien purulenta, entonces me la van a producir microorganismos piógenos. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes, Haemophilus influenzae. ¿Bien? Bien. Entonces, la clínica también va a ser medianamente distinta, porque si bien los dos pacientes consultan por dolor del oído, cuando yo pongo el otoscopio para observar el oído del paciente con otitis externa, no tiene nada en el tímpano. El tímpano está perfecto, sí tiene signos de flebosis en la piel del conducto auditivo, y le duele el oído, y capaz que también le duela si yo le hago la presión al trago, si le tiro la oreja. Capaz que también le duela, porque la presión al trago
Sí, puede doler también en una otitis externa, claro que sí. Si tenés inflamada la piel del conducto auditivo externo, te puede doler. Entonces la presión al trago como que no me ayuda a diferenciar entre una otitis externa y una media. Sí va a ser más potente ese dolor en la otitis media, porque en la otitis media, ¿qué hay? Hay pus adentro de la caja timpánica. Entonces yo pongo el otoscopio, tiro la oreja para arriba para, para alinear el conducto auditivo externo y poder ver directamente el tímpano, y eso al paciente le genera mucho dolor. La presión al trago le genera mucho dolor. Si logro verle el tímpano, voy a ver un tímpano abombado, porque en la caja timpánica hay un montón de pus. Estamos, cosa que no pasaba en la otitis externa aguda. Bien, y en algunos casos hay perforación timpánica ya, que a veces se ve y otras veces no se ve en el otoscopio. Bien, y el diagnóstico también va a ser distinto, porque con la otitis externa aguda la muestra la tomo de, si hay secreciones, con un hisopo, y en cambio para la otitis media aguda lo que requeriría hacer es una tímpanocentesis, es decir, la punción del tímpano, cosa que no se hace, digamos, un procedimiento sumamente invasivo que se hace solamente en casos muy severos, ¿sí? Por lo general se deja que la perforación timpánica se produzca sola y el paciente largue el pus, digamos. ¿Mm? O bien que se reabsorba. Pero bueno, los procedimientos de laboratorio serían siempre los mismos: gram, cultivo, identificación y prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Bueno, esto es más o menos una noticia externa, no es la mejor imagen, pero bueno, básicamente acá podemos ver la afección cutánea de ese conducto auditivo externo, a diferencia de lo que ocurre en la otitis media, donde, fíjense, a la izquierda tenemos un oído normal y a la derecha tenemos un oído lleno de pus, un oído medio lleno de pus. Fíjense cómo está ese tímpano en la derecha, abombado, ¿sí? Literalmente como si fuese un grano rojo y con pus en su interior. Acá tenemos unas imágenes comparativas de la otoscopía, que no se vuelvan locos con esto porque esto lo van a aprender con la práctica, la realidad es que es complicado. Porque la verdad que estas imágenes son hermosas, pero en la vida real no se ve así. Pero bueno, a la izquierda vemos una otoscopía normal, en el medio vemos un tímpano bien abombado, ¿sí? De la otitis media aguda, y a la derecha vemos una perforación timpánica que, como les dije, a veces se ven como acá, que se ve perfecto, pero hay veces que no, porque es muy chiquitita a veces, entonces no se ve. Por eso, como es más frecuente la perforación timpánica en la otitis media, se recomienda no usar gotitas para los oídos en las otitis medias. Todo lo que sea gotitas en los oídos se recomiendan para las otitis externas, que son las que tienen tímpano indemne. Bueno, la conjuntivitis es la infección de la mucosa conjuntival, ¿sí? Los agentes etiológicos, principalmente el adenovirus, que puede generar desde una conjuntivitis leve hasta una queratoconjuntivitis epidémica de pronóstico grave, una conjuntivitis hemorrágica. Vamos a tener otros, en realidad las más frecuentes son las bacterias, como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, pero dentro de los virus vamos a tener varios virus respiratorios que pueden generar conjuntivitis, entre ellos principalmente el adenovirus. Y en los niños, Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. La sinusitis básicamente es la inflamación de los senos paranasales. Fíjense que hay acumulación de pus en su interior. Esto típicamente cursa con mucho dolor de cabeza, el paciente tiene fiebre, tiene rinitis, porque para que haya sinusitis tiene que haber rinitis primero, entonces va a tener una secreción purulenta a través de la nariz también. Y este paciente, cuando uno le presiona la cara, manifiesta dolor, ¿sí? Cuando se tocan los senos paranasales. Los agentes causales son los mismos que para la otitis media. Bueno, y ahora sí pasamos a las infecciones respiratorias bajas. Vamos a arrancar con la coqueluche o tos convulsa, que también, por suerte, es una enfermedad que ha sido erradicada prácticamente gracias a las vacunas. Es ni más ni menos que la infección local del árbol tráqueo bronquial, que produce obstrucción bronquiolar por la inflamación y el exudado
y se acompaña de fiebre e importante repercusión sistémica. Bien, el agente causal es Bordetella pertussis, que es básicamente un bacilo gram negativo, nutritivamente exigente o fastidioso. Recuerden que la incubación puede ser de 1 a 10 días, 15 días, ¿sí? Y va a tener 3 periodos marcados la coqueluche. Primero, un periodo catarral, que es muy importante porque el paciente va a tener, clínicamente va a ser indistinguible de una virosis de vía aérea superior, de un síndrome gripal común y corriente. Fíjense que tiene rinorrea, tos leves, estornudos, conjuntivitis, malestar, lagrimeo, nada nuevo, nada característico. Pero es importante este periodo porque en ese momento es cuando hay que hisopar al paciente o hacerle el aspirado nasofaringeo para hacer el diagnóstico de la coqueluche. Obviamente que acá, en nuestro medio, si alguien tiene esta clínica, nadie va a pensar en una coqueluche, pero esto se tiene en cuenta, por supuesto, en un medio epidemiológico que sea compatible o donde existan casos de coqueluche con población que no esté vacunada, por supuesto. Después va a tener típicamente ese periodo paroxístico, que se llama de esa manera debido a los accesos paroxísticos de tos, que se conoce como tos quintosa, ¿sí? Porque aparece en series de A5, por lo general 5 accesos seguidos muy intensos, eh, una tos violenta, espasmódica, sin interrupción, que termina por lo general con una inspiración violenta y prolongada, y se acompaña de un estridor característico. Acá ya en esta fase no hay más fiebre, no hay más síntomas sistémicos, no hay faringitis. Bueno, después el paciente va a tener un periodo de convalecencia en el cual los ataques paroxísticos van disminuyendo en número y en intensidad. Y dura meses esa fase de convalecencia. El diagnóstico de la coqueluche se hace en forma directa. Fíjense que el aspirado nasofaringeo lo tengo que hacer en el periodo catarral. Y se puede hacer un cultivo en un medio específico que se llama de Bordet-Shenzhou, o bien PCR. Bueno, la bronquitis aguda es algo bastante similar a la laringitis porque no es ni más ni menos que la inflamación aguda de los bronquios, de la mucosa bronquial, y los agentes causales son hasta el 90% virales. Para influenza, sincicial respiratorio, adenovirus, y en algunos casos podemos tener también a los micoplasmas y clamidias. Básicamente, en términos fisiopatológicos, lo que ocurre es que los bronquios se llenan de moco, las paredes de los bronquios se inflaman, ¿sí? Esto genera una obstrucción, por supuesto, al flujo de aire. Eso es lo que va a generar las manifestaciones clínicas. Como es una infección que es viral, por lo general va a tener afección de otras mucosas, o sea, el paciente va a hacer también una rinitis, una faringitis, entonces puede haber rinorrea, fiebre, mialgias, malestar general. Al principio la tos puede ser seca, después se hace productiva, con un esputo purulento o bien claro, y puede permanecer hasta 2 a 3 semanas, no más, porque ahí ya no estaríamos hablando de bronquitis aguda, ¿sí? Bronquitis crónica ya es otra cosa, más de 3 semanas, más de una vez al año. Bien. Además, este paciente puede tener dolor urente retroesternal y sibilancias. El diagnóstico es clínico, porque como son virus los que generan estas infecciones, no vamos a hacer un diagnóstico microbiológico. Y menos en esta localización donde tomar la muestra sería mediante un un fibrobroncoscopio, que sería un procedimiento muy invasivo para un cuadro con una bronquitis. Bueno, las bronquiolitis, esto quiero que recuerden que las bronquiolitis es básicamente la inflamación de los bronquiolos que afecta a los niños durante el primer año de vida, y en pediatría les van a decir que el primer episodio de sibilancias del niño menor de 2 años es lo que vamos a interpretar como una bronquiolitis. Cuando hablemos de bronquiolitis no quiero que se olviden que el principal agente causal es el virus sincicial respiratorio, porque este año me tienen a mí que les retorcí la cabeza todo el año con microbiología, pero después van a pediatría y les preguntan esto en los parciales, en los finales, y yo no entiendo cómo la gente no se acuerda. Telma a todos nos taladró la cabeza con el virus sincicial respiratorio como primer agente causal de la bronquiolitis del lactante, ¿sí? Entonces eso quiero que lo recuerden bien.
¿Es el único que puede generar bronquiolitis? No. Metaneumovirus, virus para influenza, el mismo influenza, pueden generar también bronquiolitis. Es algo muy parecido a la bronquitis. ¿Cuál es la diferencia y por qué tiene tanta repercusión en los lactantes? Y porque tienen unos bronquiolos que parecen pelos, tienen el espesor de un pelo, o sea, son muy finitos. Entonces, ante la más mínima inflamación, el más mínimo edema, se obstruye la vía aérea. Y eso puede cobrarse la vida de un lactante. Además, el virus sincicial respiratorio, la característica que lo diferencia es que es capaz de generar brotes, capaz de generar epidemias, ¿sí? Principalmente en invierno, por supuesto. El mismo virus sincicial respiratorio, recuerden que cuando afecta a los más grandes, les va a generar una bronquitis, una laringitis, una faringitis, digamos, un cuadro que no va a tener una repercusión importante. Pero en un lactante sí lo tiene por el espesor tan pequeño de sus bronquiolos. Bien, los síntomas. El bebé va a tener fiebre, va a tener tos seca por lo general, dificultad respiratoria, ¿sí? Eso es lo que más va a alarmar a la mamá y al papá, porque el chico va a tener disnea, va a tener sibilancias, esas sibilancias van a ser muy marcadas, tan marcadas como marcadas al cuadro, a veces se las escucha solamente en forma expiratoria, a veces se las escucha inspiratorias y expiratorias, a veces se las escucha sin el estetoscopio, de lo intensas que son, ¿sí? Y de lo obstruida que está la vía aérea. Además, el chico va a tener taquicardia, taquipnea, entonces esos son los parámetros que uno tiene en cuenta a la hora de abordar un niño con bronquiolitis, ¿eh? y para ver también, digamos, si respondió o no al tratamiento que se le aplica de forma inmediata con salbutamol. ¿Cómo haría el diagnóstico de bronquiolitis? Bueno, si estoy en un medio en el cual hay un montón de niños que están teniendo bronquiolitis y un chico me cae con disnea, taquipnea, taquicardia y sibilancia, es un chico que tiene bronquiolitis. Chao, no se hace diagnóstico microbiológico. Ahora, si yo quisiera hacer diagnóstico microbiológico, hago un paréntesis. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en algunos casos actualmente con el coronavirus. ¿Sí? Se sabe que estamos en un contexto epidemiológico en el cual estamos atravesando una pandemia. Si hay una persona que llama y dice, mira, tengo fiebre, no huelo, tengo diarrea hace 2 días y tengo tos seca. Ni se gastan en hisoparlo. Es coronavirus. ¿Por qué? Porque el contexto epidemiológico me avala a hacer un diagnóstico clínico de la infección. ¿Estamos? Eso se utiliza mucho en medicina, más que nada para estas infecciones que cada diagnóstico cuesta muchísimo dinero. Y particularmente en esta bronquiolitis, donde, digamos, estamos frente a un niño menor de 2 años, que fíjense lo invasivo que es tomarle la muestra con una sonda, ¿sí? Para tomar la muestra de ahí, y eso sí mandarlo al laboratorio para que le hagan una PCR, o bien una búsqueda de antígenos por inmunofluorescencia directa en los laboratorios que puedan hacer. Bueno, llegamos a lo más importante de la clase, que son las neumonías y las neumonitis. Nada nuevo espero para ustedes, porque ya lo hemos visto en Injuria, pero este es el momento de la neumonía. Defensa es el momento donde van a tener que estudiar neumonía bien. Es un tema, si tuviese que hacer un top 10 de los temas de defensa, neumonía, sí o sí, va a estar incluido. Recuerden la diferencia entre neumonía y neumonitis. Recuerden que la neumonía es la inflamación del parénquima alveolar y la neumonitis es la inflamación de los septos intraalveolares, o sea, del intersticio. Epidemiológicamente vamos a decir que es la infección que genera más muertes a nivel mundial y es la primera causa de internación también por causa infecciosa, por supuesto, ¿no? Y hay distintos factores que predisponen a esta infección. Por ejemplo, la exposición a temperaturas frías y ambientes secos, porque lo que van a hacer es abolir los mecanismos de defensa de la vía aérea superior.
Vamos a tener también las neumonías por aspiración, que son las que se dan cuando una persona no controla la vía aérea, que es lo que pasa cuando una persona tiene un Glasgow menor a 8, o sea, cuando está deprimido, cuando tiene una depresión del sensorio. Por eso esas personas por lo general se intuban, ¿sí? También como prevención de las neumonías por aspiración, porque ¿qué es lo que pasa? Las secreciones de la boca pasan a la vía aérea y llegan al pulmón. ¿Y qué hay en la boca? En la boca hay anaerobios y otras bacterias aerobias como Streptococcus. Entonces, esas bacterias de la boca, al llegar al pulmón, hacen una neumonía. Y eso es lo que se conoce como neumonía por aspiración. Y es lo que voy a sospechar, por ejemplo, en un sujeto que tiene una ACV y hace una neumonía. ¿Sí? Tengo que cubrir anaerobios en los antibióticos que le pongo a ese paciente. Bien, procesos crónicos de las vías respiratorias, como por ejemplo EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, infecciones persistentes y recidivantes de la vía aérea. Todo esto son factores de riesgo, factores que predisponen a una neumonía, factores que justifican que yo a un paciente de 40 años le ponga una vacuna antineumocóxica por indicación médica, por más que no entre por calendario. Pacientes intubados por mucho tiempo y pacientes con inmunodeficiencias sistémicas como el SIDA, trasplantes, granulopenia, corticoterapia prolongada, etc. Bien, los agentes causales de la neumonía, a grandes rasgos, a grandísimos rasgos. Cuando hablamos de adultos jóvenes, o sea, menores a 65 años, y niños grandes y adolescentes, ¿qué son más frecuentes, las neumonitis o las neumonías? Son más frecuentes las neumonitis. Y las neumonitis son producidas por virus y por bacterias que parecen virus. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. ¿Puede un niño grande o un adulto joven hacer una neumonía bacteriana? Obvio que puede. Obvio que puede. ¿Es lo más frecuente? No es lo más frecuente. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los 3 agentes causales grosos de neumonías bacterianas? Y que no quiero que se los olviden jamás. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. ¿Sí? Si yo tengo que tratar con los ojos cerrados, sin ningún estudio complementario a un paciente que tiene neumonía, tengo que cubrir esos 3 bichos. ¿Estamos? Entonces, no se olviden. ¿Estamos? Ya dije, estamos como 50 veces. Bien. Ahora, en los extremos de la vida, ¿cuáles son los principales agentes causales de neumonía? ¿Qué hacen más los chiquitos chiquititos y los viejos? ¿Neumonías bacterianas o neumonitis? Y neumonías bacterianas. ¿Cuáles van a ser los 3 principales agentes causales? Streptoneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. ¿Puede un chiquito chiquitito o un viejo hacer una neumonitis? Obvio que puede. No va a ser lo más frecuente. Esa explicación quiero que la hagan en un examen, por favor. Bueno, fisiopatológicamente no me voy a meter mucho porque ya tienen en el campus una hermosa clase de RINA de patología de neumonía, pero básicamente lo que ocurre en la neumonía es que el alvéolo se llena de pus. Se llena de pus. Entonces, por lo general, cuando yo escucho, mediante el estetoscopio, un alvéolo que tiene aire en su interior, escucho una cosa, un murmullo vesicular, ¿sí? Porque el aire ingresa y llena ese alvéolo, y eso es lo que genera el murmullo vesicular. Ahora, cuando yo tengo un alvéolo lleno de pus, voy a escuchar otra cosa, voy a escuchar un ral crepitante. ¿Estamos? Porque el alvéolo está básicamente colapsado de pus. Entonces, cuando entra el aire, se despegan las paredes de alguna manera, entre esa pared y esa pus entra el aire. Y eso es básicamente lo que genera ese ral crepitante. Bien, entonces la clínica va a ser el inicio súbito, fiebre, tos productiva con expectoración purulenta. Esto es muy importante, en la neumonía aguda el inicio es súbito, hay fiebre alta, siempre que hablemos de una neumonía bacteriana, afectación importante del estado general, astenia, dolor en puntada de costado pleurítico que se exacerba con los tosidos. Toda la clínica de la neumonía se debe a que el alvéolo está lleno de pus.
Entonces es muy importante estudiar la fisiopatología de la neumonía, para poder entender por qué a la palpación voy a tener vibraciones vocales asimétricas, por qué voy a tener expansiones de bases y vértices asimétricas, por qué percuto y escucho matidez, por qué ausculto reales crepitantes. ¿Sí? Eso lo tienen que manejar. Y la respuesta a todo eso es básicamente porque tengo un alveolo que normalmente tiene aire y se escucha timpánico, y ahora está colapsado, lleno de pus. Entonces yo lo percuto y escucho como si estuviese escuchando un hígado, que el hígado es toda una estructura maciza, no hueca como el pulmón. ¿Estamos? Bueno. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico de neumonía? Esto es lo que más me compete a mí, digamos, dentro de lo que es microbiología. Quiero que dividamos en tres el diagnóstico de neumonía, porque esto es lo que se hace en la práctica médica. La mayor parte de los pacientes van a entrar dentro del primer ítem, ¿sí? El paciente ambulatorio, el paciente que es un adulto joven, que no tiene ningún tipo de comorbilidad, un paciente que tiene un cuadro, sí, una neumonía, tiene toda la clínica que mencioné recién, pero dentro de todo el paciente está bien, se puede ir a su casa tranquilamente con el antibiótico, ¿sí? Ese paciente no va a requerir un estudio microbiológico para hacer el diagnóstico de la neumonía. Es un paciente ambulatorio que con la clínica más una radiografía voy a hacer el diagnóstico. Si tengo disponibilidad le haré un hemograma, pero nada más. ¿Estamos? Bien. Después vamos a tener los pacientes internados. Los pacientes internados son los pacientes que tienen neumonía y que son viejos, o los pacientes que tienen neumonía y tienen alguna comorbilidad, o los pacientes que tienen neumonía y tienen una clínica muy fea, ¿sí? Entonces ese paciente yo no lo dejo ir a la casa. O que por algún motivo no corresponda que yo mande a ese paciente a la casa. Por ejemplo, el paciente vive muy lejos del hospital, muy lejos del centro de salud, tiene falta de accesibilidad. Vino hoy porque consiguió que un vecino lo tirara a 5 cuadras del hospital. Yo no lo puedo mandar a la casa a este paciente con pautas de alarma, y si el paciente empeora en la casa, que se le complique volver al hospital. A ese paciente le conviene quedarse en el hospital. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones sociales que ya van a ir viendo que también muchas veces son indicaciones de internación en distintas patologías. Por ahí no tienen tanto que ver con el estado clínico del paciente en sí. De igual manera, un paciente que capaz que yo clínicamente lo veo horrible, pero un paciente que vive re cerca del hospital o que tiene auto, que lo pueden llevar y traer cuando sea, capaz que lo manda a la casa a hacer el tratamiento de neumonía, y cualquier cosa si empeora que vuelva, ¿sí? Muchas veces se manejan de esa forma. Bien, volvemos a lo nuestro. Pacientes internados, ahí sí voy a hacer estudio microbiológico. Y la muestra para el estudio microbiológico de la neumonía van a ser esputo y sangre, principalmente. Esputo y sangre. Por otro lado, la orina. Esputo y sangre. ¿Para qué esputo? Para hacer el GRAM, el cultivo, la identificación y el antibiograma del esputo. Y la sangre para hacer lo mismo. Todo paciente con neumonía que se interna requiere hemocultivos. Se hace hemocultivo por 2. ¿Estamos? Bien. Para buscar también ese Streptococcus, esa Haemophilus influenzae o esa Moraxella. Son muy frecuentes las sepsis producidas a partir de las neumonías. O sea, como un foco inicial el respiratorio. Bueno, ¿y la orina para qué? Para la antigenemia en orina. Existe un método que se conoce como búsqueda de antígenos en orina. Lo que se hace es buscar el antígeno capsular del neumococo. ¿Qué pasa? En algunos lados está disponible, en otros no. Es un dato más, un elemento importante más, y que es útil cuando se dispone de... ¿Estamos? Bien. Ahora tenemos el paciente, el tercer grupo de pacientes, el paciente que va a la terapia, ¿sí? El paciente que está muy mal, que tiene disnea, que requiere intubación, que tiene un cuadro muy feo, un paciente que venía ya con una enfermedad crónica del pulmón y que agrega una neumonía, un paciente viejo, un paciente inmunodeprimido, por cualquier motivo que sea, un paciente que requiere ir a UTI, ¿sí? Lo que se hace es un VAL. Un VAL es un lavado bronquioalveolar para reemplazar el esputo, porque por supuesto un paciente que está en UTI no me va a alargar un esputo. ¿Eh? Entonces el VAL es un procedimiento que básicamente consiste en entrar con un endoscopio a los bronquios, un fibrobroncoscopio, a través del cual vamos a tomar la muestra directamente del alveolo.
Pero, insisto, esto se hace solamente en pacientes que están internados en UTI, no se hace siempre, es un procedimiento totalmente invasivo. Y los procedimientos que se van a hacer con esa muestra tomada son los mismos que mencioné arriba, o sea, GRAM, cultivo de identificación y antibiograma, para esputo y sangre, y si tengo disponibilidad, antígeno en orina. Bueno, acá tenemos las recomendaciones para la toma del esputo. Siempre vamos a recomendar al paciente que esté en ayunas cuando se vaya a tomar el esputo. Que haga gárgaras primero, que, digamos, se higienice la boca, que abra el recipiente colector, que tiene que ser a rosca. Fíjense cómo se debe colocar en la imagen número 3, el recipiente sobre la boca, con los labios dentro del mismo para hacer bien el esputo. Recuerden que la muestra para la neumonía tiene que ser representativa. O sea, a mí no me sirve que el paciente escupa en el frasco. Yo necesito que me tire un buen esputo que venga del alvéolo. Un buen gallo me tiene que tirar. Bien. Por eso le pedimos que respire tan profundamente como se puede, que tosa, y la muestra se tiene que ver bien espesa, de amarillo o verdosa, y debería de ser mayor la cantidad a una cucharada. Eso se cierra, se sella, se rotula, y se la manda al laboratorio, básicamente. Y si el paciente no puede ir inmediatamente al laboratorio, que la guarde en la heladera. Pero tendría que mandarla dentro de las 24 horas. Bueno, acá tenemos lo que se conoce como criterios de Murray, ¿sí? ¿Cuál es el problema con el esputo? El problema con el esputo es el siguiente. A veces es muestra representativa y otras veces no es muestra representativa. Y esto se los van a preguntar en el final de defensa. ¿Qué es lo que define como muestra representativa a un esputo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo encuentro Streptococcus pneumoniae, pero vaga cantidad de Streptococcus pneumoniae en ese esputo, no me está diciendo nada, porque Streptococcus pneumoniae, de vuelta, como Streptococcus piógenes, forma parte de la microbiota habitual de la faringe, entonces puede estar tranquilamente. Pero si yo encuentro un montón de Streptococcus pneumoniae, acompañado de poquitas células epiteliales y de un montón de células inflamatorias, significa que ese Streptococcus pneumoniae que está en grandes cantidades y que está generando una reacción inflamatoria. Entonces, esa muestra es representativa. Y de ahí salen los criterios de Murray, ¿sí? Entonces, esto yo voy a sacar el esputo, lo voy a mirar al fresco, lo mismo para el aspirado traqueal y el lavado bronquial, o sea, para el BAL también sirve. Y las muestras que se consideran representativas son las que tienen más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales. O sea, un montón de células inflamatorias y pocas células epiteliales. Básicamente ese es un esputo representativo. Eso se los van a preguntar. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que sería un lavado broncoalveolar. Y este cuadrito que yo se los había hecho para injuria, para que marquen las diferencias entre neumonía y neumonitis. A mí me parece súper útil este cuadro, súper importante para injuria y para defensa. Y creo que... Ah, bueno, y tenemos situaciones especiales en las cuales vamos a considerar determinados agentes causales según las características clínicas o epidemiológicas de la persona en cuestión. Por ejemplo, si estuvo en contacto con aguas estancadas, podemos pensar en una leptospirosis. Si tiene un loro en la casa, un ave doméstica, Chlamydophila psittaci. Si estuvo en contacto con palomas, Cryptococcus, histoplasma, ¿sí? Roedores, hantavirus. Vamos a tener, si tiene una enfermedad estructural del pulmón, como por ejemplo la fibrosis quística, pseudomonas. Si tuvo tratamiento con antibióticos recientes, Streptococcus pneumoniae resistente, o Pseudomonas, o Staphylococcus aureus. Si es alcohólico, Streptococcus pneumoniae, anaerobios. Bacilos gram negativos y Mycobacterium tuberculosis. Si residen geriátricos, o bien si tuvo una aspiración masiva, que era lo que mencionábamos recién.
Bueno, y por último tenemos lo que es la profilaxis contra la neumonía, que es la vacuna antineumocóxica. Hay dos, esto lo vamos a profundizar cuando veamos inmunizaciones en la parte de inmuno, pero bueno, sepan que la vacuna antineumocóxica se coloca a los 2, 4 y 12 meses en los niños y desde los 65 años. Fíjense el grupo poblacional al cual vacuno contra el neumococo, extremos de la vida. No vacuno a un adulto joven sin comorbilidades de 30 años, al menos no por calendario. Si él se la quiere comprar, está en todo su derecho, pero por calendario no va a entrar. Y por supuesto la vacunación antigripal brinda protección contra la neumonía porque el hecho de tener gripe, ¿sí? Una de las complicaciones de la gripe son las neumonías bacterianas secundarias. ¿Estamos? Entonces, también indirectamente estamos previniendo la neumonía al vacunarnos contra la gripe. Bueno, eso fue todo de la clase de hoy. Les mando un saludo a todos.